Básicamente, el objetivo de esta conversación es plantearles a todos ustedes el tema de si estos países que mantienen a sus monarquías, las mantienen por una inercia histórica, por no tener demasiadas ganas de cambiar o de desestabilizar, o bien las mantienen porque les sirven. La monarquía es una forma de organizar el Estado en el que la jefatura corresponde a una sola persona de manera vitalicia y normalmente como resultado de un derecho de sucesión hereditaria. Los monarcas cumplen con una función institucional. Son básicamente el árbitro que puede mediar entre distintas instituciones del Estado, que se mantiene informado de todos los asuntos del Estado y que es un interlocutor políticamente neutral. En mi opinión, las monarquías son útiles para esas funciones. La neutralidad política, por el hecho de que se han ido preparando los miembros de las familias reales para cumplir con las funciones que les corresponden desde que eran niños. Y por último, el tema de que los jefes de Estado, entre sus funciones, normalmente tienen también la comandancia general de las Fuerzas Armadas. Los reyes y los príncipes típicamente han pasado por las academias militares, tienen rango militar y tienen un contacto directo con el ejército a lo largo de su vida, muchos de ellos también en servicio activo. Las monarquías, ahí donde funcionan probablemente mejor que una república en términos de jefatura de Estado. Hay condiciones, digamos, materiales que son necesarias para que una monarquía sea funcional. En primer lugar, que no haya diferencias sociales demasiado marcadas, porque en un país que es muy inequitativo socialmente, la presencia de una familia real es un escándalo público, ¿no? A pesar de que muchas veces en países como el nuestro, las familias presidenciales y las familias de todos los políticos viven como reyes y es un escándalo público. Otra condición es que haya de hecho continuidad dinástica, que haya una familia que represente de algún modo la historia nacional, que pueda vincularse a lo largo de las generaciones con sus antepasados y que sus antepasados a su vez hayan representado también al país. Es un patrimonio simbólico que tienen las familias reales. La función del monarca es representar en su persona la unidad del Estado. Has hablado mucho del lado positivo de la monarquía, pero ¿cuál podría ser el lado oscuro que hay? O sea, a ver, lado oscuro tiene todo mundo, ¿no? Y los reyes y las reinas no están exentos de eso. A nivel personal tienen todos los vicios que tiene cualquier persona. Y más una persona poderosa y rica y con tantas ventajas sociales. Yo creo que eso es más o menos inevitable. Es bueno que sean formados para que esa parte, en la medida de lo posible, esté bajo control. Sí hay a nivel institucional y político un tema pues, que yo creo que vale la pena afrontar, que es el déficit democrático. Es decir, ¿cómo concilias un sistema democrático con una jefatura de Estado hereditaria? Pues eso, la manera de resolverlo ha sido esta, ¿no? La de que nunca gobiernen, la de que no puedan meterse para nada en el gobierno de sus países. Entonces, en ese sentido, la democracia como forma de gobierno está totalmente a salvo en una monarquía. Una monarquía como la española, como la sueca, como la noruega, como la inglesa, son perfectamente democráticas, porque la democracia es una forma de gobierno, no es una forma de Estado, en tanto que forma de gobierno está a salvo. Pero si uno cree que la democracia es mucho más que una forma de gobierno, si uno cree que la democracia es una forma de vida, un compromiso con el mérito, una idea de poner los intereses colectivos siempre en manos de la sociedad, en ese sentido sí hay un déficit democrático en las monarquías, desde luego, ¿no? Que es más o menos insalvable. Ahí lo que uno termina haciendo es una especie de conciliación de valores, ¿no? Pensar que pesa más el bien que las monarquías pueden hacer al Estado que el mal que representa que el jefe del Estado no sea electo por el pueblo y que esté ahí nada más por haber nacido ahí. Ahora, sí hay un tema. En las monarquías actuales es muy difícil que un rey se sostenga en el puesto de rey
si es muy mal rey. Aunque las monarquías son vitalicias y la única manera no hay manera de que el gobierno destituya a un rey, en los hechos la presión popular y la presión política es algo a lo que el rey tiene que estar tan atento que si llega al punto de quiebre, renuncie antes de que le proclamen la república. Si el segundo imperio mexicano hubiera triunfado en el siglo XIX, ¿se hubiera sostenido en el tiempo? ¿O crees que era viable la monarquía o estamos destinados a la república? Yo creo que no era muy viable porque es muy discutido qué tanto apoyo popular tenía el emperador Maximiliano. En sus giras por el país, y algo que sí hizo Maximiliano fue visitar el país, ¿no? Hacerse ver por sus súbditos. En general, no recibió rechazos, ¿no? En general, su contacto con el pueblo llano fue bastante positivo, pero tenía en contra a toda la clase política. Los conservadores mexicanos sí están, yo creo, condenados a perder. El conservadurismo en México no va bien porque es difícil mantener el statu quo de un país que tiene muchos problemas. El conservadurismo funciona muy bien en un país que no tiene tantos problemas. En un país donde todo funciona bien, el impulso es mantenerlo como está. En cambio, en un país tan convulso como México, pues entonces hay un impulso reformista constante. Y eso se lleva muy mal con una monarquía. Justamente el punto de tener una monarquía es que haya estabilidad. Los conservadores mexicanos del siglo XIX, pensando en eso, creían que si ponían una monarquía en México, iban a solucionar el problema de estabilidad. Pero es que es al revés. Primero tienes que tener instituciones sólidas y entonces la monarquía sirve como una tapa sobre una olla que lo mantiene todo adentro, ¿no? Deberíamos aspirar a ser tan buen país que merezcamos una monarquía. Sí, lo que pasa es que tantos siglos ya de historia republicana hacen muy difícil que la gente nada más por las puras razones institucionales decida que es buena idea. Además, tienes otro problema, que es de dónde sacas al rey, ¿no? Es decir, en México, por ejemplo, y hay movimientos, en Facebook uno los encuentra, hay movimientos de monárquicos mexicanos, ¿no? Y aún entre ellos no está muy claro quién es el candidato al trono, porque el emperador Maximiliano fue nuestro último monarca y él no tuvo hijos. Hizo una especie de adopción legal de 2 nietos del primer emperador, de Agustín de Iturbide, lo que dio origen a una dinastía, la dinastía Habsburgo-Iturbide, ¿no? Que tiene por ahí un representante. Es un empresario que vive en Australia y que está casado con una aristócrata europea. Entonces, ese no parece un buen candidato al trono. Luego, pues entre los Moctezuma, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, Moctezuma Xocoyotzin es nuestro antepasado, ¿no? Directo, y entonces nosotros no somos la familia real de México. Pero los Moctezuma de verdad, los que se supone que son descendientes del emperador Moctezuma, viven en España y tienen títulos nobiliarios españoles y son nobles en España. Ellos tampoco parecen el mejor candidato al trono. Yo diría que lo más fácil es que si hubiera una restauración monárquica en México, fuera el rey de España. Claro. Porque en España sí se mantuvo la monarquía. Los reyes de España, por las bulas alejandrinas, tienen un derecho sobre estas tierras, ¿no? Claro. Y la independencia fue tan ilegítima como la de Cataluña. Y que funcionara como funciona la reina de Inglaterra en Canadá. Un jefe de Estado que va de vez en cuando, ¿no? Y que mantiene un representante, que en este caso parece un gobernador general, ¿no? Y que cumple las funciones de la jefatura del Estado en su representación, y cuando puede viene y los cumple directamente. Y eso funciona en otros países, no tendría por qué no funcionar en México. En tu opinión, o sea, no por decir que algo es correcto o incorrecto, pero que pueda resultar útil o no,
para la monarquía acercarse más pues al pueblo al que se supone que están representando y no resultarles tan ajeno. ¿Tú crees que pueda ser útil, válido? En el caso de Inglaterra, que es probablemente el país más monárquico de los países europeos, sí se espera de la familia real algo más, una cierta aura de distinción que los haga diferentes del resto. Sin embargo, han logrado aproximarse a la gente por otras vías y han sido muy inteligentes en eso, por la vía sobre todo de las instituciones de asistencia pública, de las ONGs, abanderando causas. La familia real inglesa es probablemente la que tiene más futuro de todas, ¿no? Precisamente porque han aprendido el negocio que representa ser una familia real y lo hacen muy bien. Las otras familias reales que quedan vivas han tenido muchos más problemas con eso. La manera en la que lo han hecho en general ha sido permitiendo que sus hijos, es decir, los herederos de las coronas, se casaran con gente normal. Más bien lo que uno ha visto es como, en vez de que los reyes se parezcan más al pueblo, ciertas plebeyas se convierten en reinas. Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, la reina máxima de Holanda, que es una argentina, claramente se ha metido en el papel de reina y lo lleva a cabo con una gran majestad, ¿no? Y lo mismo ha ido pasando con otras, como Mary Donaldson en Dinamarca. Entonces, yo veo menos diferencias entre estas plebeyas y princesas de toda la vida que similitudes entre estas plebeyas y el resto de los plebeyos. ¿Cómo es ahora la relación entre las monarquías existentes y la Iglesia? Y otra era si el Papa puede ser considerado como un monarca. Las iglesias de los países monárquicos, en términos generales, cumplen la función religiosa de servir espiritualmente, ¿no?, a los miembros de la familia real que tienen religión y que tienen derecho a tener una religión. Y por otro lado, pues la función ceremonial, porque la verdad es que a nivel simbólico la religión sigue siendo muy importante para la gente, aún en los países europeos que son cada vez menos religiosos. No sería igual de lucidora, por ejemplo, una boda real que se celebrara frente a un juez, ¿no?, que la que se celebra frente a un obispo. En casos concretos históricos, el Papa, que tenía, entre otros, el título de padre de los príncipes y de los reyes, podía intervenir como una especie de árbitro, y lo llegó a hacer. Pero actualmente, pues, entre el Papa y los reyes, la relación es más o menos idéntica que entre el Papa y el resto de los jefes de Estado, ¿no? Una relación entre jefes de Estado. Y ahí es donde está la otra parte de tu pregunta. El Papa, en tanto que jefe de Estado, desde luego que es un monarca. Tiene una monarquía que es electiva, no es hereditaria. Hay un pequeño grupo de aristócratas, digamos, que eligen cada vez que muere el jefe del Estado quién debe ser el que sigue, de entre ellos, que es el colegio cardenalicio, ¿no? Y los cardenales, lo que pasa es que ahora ya no se habla de estas cosas, pero los cardenales tradicionalmente, y en los países monárquicos así es, tienen rango de príncipes. ¿Por qué? Pues porque ellos son potenciales herederos a una corona, ¿no?, que es la corona de la Santa Sede. De hecho, los papas, hasta los años 60 del siglo XX, siguieron usando una especie de corona muy especial, que se llama la tiara, que tenía en realidad 3 coronas, una sobre otra, ¿no? Y en el momento en el que la recibían, esas eran las palabras que les decía el cardenal que se las entregaba. Les decía: recibe la tiara y recuerda que tú eres el padre de los príncipes y de los reyes, ¿no? Esa ceremonia se eliminó en los años 60, ¿no?, cuando el Papa Pablo VI, al final del Concilio Vaticano II, decidió quitarse su tiara y dejarla en el altar de la Basílica de San Pedro y no volvérsela a poner nunca, como un símbolo de que el papado estaba renunciando a su poder temporal. ¿Cuál es o cuál piensas tú que es la monarquía más débil ahorita? Monarquías que sí están amenazadas constantemente, aunque tienen todavía bastante base de apoyo popular, pero que tienen problemas reales de republicanismo interno, pues seguramente España, ¿no?, Suecia, que también tiene algo así, y pues en menor medida Noruega o Dinamarca. Ahora, yo con todo creo que en el caso de los españoles, que además son los más
los que están ahorita de modo más efervescente. Yo creo que de todas maneras mantener la monarquía va a ser importante para muchos, aunque no sean tan monárquicos. Va a ser importante para ellos por la estabilidad institucional. Algo similar se podría decir de Bélgica, ¿no? Los reyes de Bélgica de algún modo mantienen la unidad de un país que está dividido. Esta fue la plática sobre monarquía. Espero que sigamos teniendo conversaciones de este tipo más adelante sobre otros temas igual de fascinantes. Entonces, muchas gracias a todos.